Hola, bienvenido de nuevo a mi canal. En esta oportunidad vamos a estar configurando Xdebug para poder hacer debug dentro de Visual Studio Code a Magento 2. En el video anterior estuvimos haciendo la instalación de un ambiente limpio en todos. Vamos a hacer Xdebug que nos va a permitir poder hacer el flujo a través de toda la aplicación en caso que necesitemos validar algún fragmento de código o simplemente debuguear a través de la aplicación para encontrar errores. Bien, vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, yo tengo acá ya corriendo el ambiente. Vamos a ir a Visual Studio Code. En este caso vamos a abrir nuestro proyecto, ya lo tengo acá abierto. Y vamos a crear un nuevo archivo, crear un launch.json. Bueno, en este caso voy a eliminar algunos fragmentos que no requiero, pero básicamente que necesitaríamos para que esto funcione, ya lo tengo acá, lo voy a simplemente pegar, es poder ver en este launch.json la sección de configuración, en este caso un name, el name que va a aparecer cuando estemos corriendo el listen, el tipo PHP porque la aplicación es PHP, el request es un launch, el port con el que va a estar corriendo es el 9003, el hostname al cual vamos a estar apuntando es al localhost, y al final estos son los path mappings que nos van a mapear la ruta hacia los contenedores que estamos corriendo. Estos contenedores, recuerden que en nuestro video anterior lo creamos usando ddef. Entonces, ya creado esto, voy a guardar y ahora voy a volver nuevamente del proyecto y con ddef, ahora que hemos guardado, voy a ir al index y acá voy a colocar un punto de interrupción, cual nos va a permitir que cuando corramos el xdebug, pues voy a hacer el punto de interrupción acá. Ahora, antes de hacer esto, para que esto funcione en Chrome, debemos instalar una extensión, yo la tengo instalada, que es Xdebug. Esta extensión es la de JetBrains. Entonces tenemos que visualizar la extensión de JetBrains. Asegúrense de poder ver la review, que sea de confianza. Y como ya yo la tengo instalada, lo que voy a hacer entonces es correr el Xdebug. Entonces, vuelta, ejecutamos tdb Xdebug. Ahí dice que ya lo habilitamos. Voy a entonces a poner un breakpoint, interrupción acá, y voy a correr el debugger. Y me voy a la home y recargo la página. Ven que se queda cargando. Eso es porque si me voy al Visual Studio Code, ya está el debugger activado. Yo podría fácilmente ir paso a paso revisando que se está ejecutando. Y esto me ayuda a solución de problemas, ver código. Por ahí cuando uno crea módulos o temas, tiene que ver el flujo. Esto va a ser de mucha utilidad. Le voy a dar play y ya con esto pues saltar. Devuelvo al home, la hago bien. Entonces voy a proceder a pausar esto y apagarlo. Recargo el sitio y me carga con normalidad. Cuando ya no estemos usando Xdebug, la recomendación es apagarlo para que el sitio en local ande más rápido, eficientemente y podamos trabajar nuestros desarrollos de manera más rápida. Voy a estar dejando en la descripción del video el GitHub con esta configuración. Está usando def, va a servir y con esto van a poder correr fácilmente comandos en ddef para debuggar el código. Y más, nos vemos en un siguiente video. No olviden suscribirse, darle like y recuerden, aquí solo hacemos cosas buenas.